Buenos queridos amigos, muy buenas tardes. La Fototeca Benito Panunzi se viste de gala para una nueva muestra, nada menos que sobre el libro de Osvaldo Mondelo, Tehuelches danza con fotos. Esta fotogalería ahora nuevamente luce estas imágenes capturadas por Osvaldo Mondelo durante décadas, recorriendo los archivos públicos y privados, las casas de familia, las estancias, los repositorios en distintos países, tanto de América Latina como de Europa o Estados Unidos. Es un rescate fenomenal. Finalmente el libro, Tehuelches danza con fotos, salió a la luz con gran suceso, ha sido distribuido en distintas comunidades tehuelches de todo el país y a través de más de 200 fotografías que tiene cada libro y 3.000 ejemplares, les puedo asegurar que los tehuelches no han desaparecido, ya que a través de esta edición nos contemplan 600.000 fotos. Esta es la magia de los libros fotográficos, que cuando son de la calidad, como Tehuelches danza con fotos de Osvaldo Mondelo, nos permiten multiplicar el trabajo de los fotógrafos, que si bien el sistema era negativo-positivo, ya que los tehuelches no llegaron a alcanzar, lamentablemente no se reprodujeron en daguerrotipos ni ambrotipos, sino ya por el sistema negativo-positivo, con negativos al colodión húmedo y copias en papel albuminado. Generalmente se ponen así infinitas copias, pero en la práctica esto no sucede, y entonces cuando los libros fotográficos son de la calidad del que ha editado Mondelo, tenemos ahí entonces una iconografía fantástica sobre este pueblo que nos sigue mirando a través del tiempo y nosotros lo miramos a ellos. Además quiero agradecer la presencia de la directora de la Biblioteca Nacional. Nada más. Bueno, después de semejantes presentaciones me da ganas de salir corriendo y para ir a comprar el libro. Como ustedes saben, durante generaciones de argentinos, los tehuelches fueron minimizados en el estudio de la historia, tanto en los manuales escolares como en los textos universitarios. Claro, se trata de una etnia donde no hubo grandes guerreros y también de una civilización que no dejó grandes obras como los mayas y los aztecas, y pesa aún en el siglo XXI un gran manto de desconocimiento sobre este pueblo. Y también algunos mitos que son bastante falsos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la nacionalidad. Se discute por ahí si los tehuelches son argentinos, los mapuches son chilenos. Bueno, esta es una discusión realmente anacrónica porque los pueblos originarios son persistentes a los estados. Otro mito es el mito de la pureza, ¿no? Dice, bueno, pero hay tehuelches puros. Bueno, es como nosotros. Nosotros no nos vestimos como se vestían nuestros abuelos, ni hablamos como hablaban nuestros abuelos, ni somos como los antiguos. Bueno, en ellos también, quizás hoy más que hablar de comunidades originarias, deberíamos hablar de colectividades interculturales. Y otro mito es el mito de la extinción. Bueno, se murieron los tehuelches. Bueno, eso no es cierto porque hemos comprobado, Abel, que en más de una oportunidad hemos tenido en nuestras charlas, en nuestros conversatorios, la presencia de tehuelches. Por otra parte, a la sociedad patagónica pionera y a sus descendientes, entre los cuales me incluyo, nos ha costado entender que la ocupación de un espacio originalmente indígena es la causa central de la desarticulación de este pueblo. Al desalojarlos de su tierra, fueron perdiendo no solamente el espacio de casa, sino que fueron perdiendo el espacio vital que es el de la identidad. Para nosotros la tierra es un valor económico, en cambio para el pueblo tehuelche
y la mayoría de los pueblos originarios, es un espacio espiritual y también un espacio físico, donde se transmite de generación en generación a través del relato las tradiciones y las culturas. Vamos a iniciar nuestra breve charla compartiendo no una fotografía, sino un dibujo que nos demuestra cómo desde el primer encuentro con la ilustración blanca hasta nuestros días, la relación de la imagen y los tehuelches ha sido compleja, contradictoria y acrítica. Es falsa la imagen creada por, muchas gracias, por Antonio Pigafetta, el cronista de Magallanes, allá en el año 1520, en la bahía de San Julián, cuando dice: era tan alto aquel hombre que apenas le llegábamos a la cintura. Es cierto que los tehuelches fueron de talla alta, pero no fueron gigantes. Sin embargo, el mito del gigantismo se va a extender durante 2 siglos en la cartografía, pero también en el relato fabuloso de los navegantes. Acá vamos en esta imagen, es una imagen fantástica que ilustra el viaje del navegante británico John Byron, realizado en la Patagonia entre 1764 y 1765. Podríamos decir que cuando llega la fotografía a la Patagonia, fines del siglo XIX, el pueblo tehuelche, la cultura tehuelche, está en un proceso de desarticulación. En principio, porque en el siglo XVII están las famosas luchas interétnicas con los mapuches. Pero ahora, en el siglo XIX y fines del XIX y principios del XX, la conquista ha sido por todo. Los conquistadores se quedan con la tierra, con los ríos, con los lagos, y comienza, lo que decíamos antes, el tema de la discriminación. Comienza la discriminación cultural, comienza la discriminación religiosa, la venta de alcohol. Bueno, todos estos elementos y además la desatención que tiene el Estado, todos estos elementos van a contribuir a que cuando llega la fotografía no vamos a encontrar muchas fotos de ese periodo donde los tehuelches están en forma, digamos, de esplendor. Me traje unos lentes que no veo muy bien. En esta nueva frontera, que es la frontera ovina, no hay espacio para los tehuelches para que realicen sus ceremonias religiosas, festivas. En realidad, la cámara en ese momento va a hacer hincapié fundamentalmente en el mito del pionero colonizador y va a tratar la cámara fotográfica de evitar el despojo. En todo este periodo, la cámara va a ser testigo y protagonista de este proceso político, social, cultural, de desarticulación de la comunidad tehuelche. Y vamos a ver cómo distintos elementos, componentes, como por ejemplo la antropología de la época, los fotógrafos de la época, el poder político, los fabricantes de postales, todos van a hacer una utilización de la fotografía. Bueno, esta la vimos, ¿no es cierto? Sí, bueno. Entonces, decía que de este tipo de fotografías, que los podemos ver con sus toldos y con su ropa original, son muy pocas. La fotografía, por entonces, Abel, era fundamentalmente estática, ¿no? Sí, no sé si escuchan bien. Sí, sí. ¿Eh? Tiene que enfocar bien el micrófono, si no se oye. Sí, la etapa de documentación de la etnia tehuelche, como dice Osvaldo,
en el último tercio del siglo XIX. Era todavía una fotografía, no digamos experimental, pero todavía una fotografía que estaba en evolución, y entonces los tiempos de exposición frente a la cámara eran bastante prolongados, y la inmensa mayoría de las fotografías que se tomaban hacia la época eran retratos posados en los estudios fotográficos que estaban en las principales ciudades, en especial Buenos Aires. Las tomas que se toman de exteriores son muy raras, necesitaban equipos especiales y son muy valoradas porque había a veces en la etapa esa había inclusive que llevar los negativos y preparar los instantes antes de la toma. Entonces son escasos los registros de exteriores, lo que se llama plein air. Aunque ha habido también casos de tehuelches que han sido llevados a los estudios. Sí. Es interesante, como les comentaba recién, la utilización de la fotografía, que siempre respondió a una estética y una ideología, ¿no? La fotografía antropológica le interesa, como podemos observar en la foto, destacar los aspectos antropométricos, es decir, el frente y perfil, más que los aspectos culturales de los pueblos originarios. Por lo general, aparece sobre un fondo blanco, como estamos viendo, a medio cuerpo o cuerpo entero, y el entorno es recortado para descontextualizarlo, la imagen del lugar, de la referencia familiar, y fijar la atención del observador solamente en los aspectos físicos del retratado. Incluso en esa época de la antropología había como una especie de decálogo cómo fotografiar a un indígena. Bueno, preferentemente decía desnudo para reparar en eso, en los aspectos físicos de estos pueblos. Entrado el siglo XX, hay por el contrario un gran auge de la fotografía. Nunca va a haber tantos caciques en la Patagonia como en la época de estos fotógrafos ambulantes que andan recorriendo la Patagonia, porque para darle mayor trascendencia a su foto le ponían cacique. Así que va a haber muchísimas fotografías donde ustedes van a poder ver el tema de que son caciques. Y también hay un desinterés de quiénes son los retratados en las fotografías. Por lo general se pone indios de la Patagonia, indígenas, indios mansos. En este periodo de final del siglo XIX y principio del XX, decía, hay un gran interés por la fotografía, incluso en algunos estudios fotográficos de pueblo se llevan a los tehuelches para retratarlos. En este caso estamos viendo uno de los elementos centrales de la decadencia del pueblo, como es el alcohol, y utilizada esta fotografía por una conocida marca de Ginebra para resaltar sus beneficios. Esta foto fue sacada por un documentalista muy importante de la Patagonia, que era Federico Colman, un fotógrafo creo que de nacionalidad austríaca, ¿no? Sí, austríaca, y tenemos el orgullo de decir que su archivo fotográfico está completamente guardado acá en la fototeca. Por derecho de autor ingresó en la Biblioteca Nacional todas sus fotografías, porque las comercializaba a través de postales. Uh-huh. Bueno, precisamente hablando de postales, en este periodo, principio del siglo XX, hay por un lado la curiosidad antropológica y por otro lado el interés comercial de los realizadores postales por lo exótico, por lo pintoresco de los retratados, y vamos a encontrar una gran cantidad de postales. Yo los invito después a que recorran una de las vitrinas donde hemos hecho algunas reproducciones de postales de la época. Es interesante marcar... es interesante... ¿Se escucha bien? Estoy hablando muy bajo. Ahora sí. Bueno, es interesante remarcar la fascinación que despertaban en los círculos culturales de Argentina, de Chile, de Europa,
estas postales, vistas como el último eslabón, o un eslabón perdido de los tehuelches en la inmensidad de la Patagonia. La primera foto de un tehuelche está registrada en el año 1863 en Punta Arenas. Se discute entre varios autores quién fue el fotógrafo que realizó esta imagen. El historiador chileno Mateo Martínez ha hecho una investigación y, en la opinión de este autorizado historiador chileno, dice que se trata de Rafael Castro y Ordóñez, que fue el fotógrafo y el pintor integrante de una expedición española que se realizó alrededor del mundo. En esta fotografía, como podemos observar, es una fotografía producida. Aquí el tehuelche tiene un facón, que es un arma que no perteneció a su cultura, sino que es introducido por la cultura criolla a la Patagonia. Y si observan la parte de los pies, van a encontrar un apoyacabeza para sostener la imagen de este personaje. Vos habías hablado, Abel, hace un ratito de lo que eran, ¿por qué se utilizaban los apoyacabezas en la fotografía? Los tiempos de exposición eran bastante prolongados durante la segunda mitad del siglo XIX, entonces en los estudios había varios procedimientos para mantener inmovilizados a los clientes. El más común era un sujetador de nuca, un sujetador de cabeza, que tenía una base tríptica de hierro colado muy pesada y de la cual salían unos tubos telescópicos que sujetaban a la persona por atrás, y a veces podemos encontrar este sujetador si miramos atentamente a los pies de los retratados, especialmente en la etapa de la carga de visita y portrait cabinet. Y bueno, todo el mundo tenía que estar con ese sistema, o si no, lo sentaban o entrelazaban los brazos entre ellos para que no se muevan. Había muchos procedimientos de inmovilidad y, por supuesto, los tehuelches no se salvaron de eso. Eso venía de la pintura, ¿no, Abel? Sí, eso venía de la pintura. Eso venía de la pintura. Decíamos entonces que en 1863 conocemos la primera fotografía de un tehuelche retratado en Punta Arenas. Un año después es retratado en los estudios de Buenos Aires Sam Blink y su padre, el famoso cacique tehuelche Casimiro Biguá. Recorre varios estudios fotográficos, ¿no? Entre ellos la galería inglesa de Meek y Kelser. También hay fotos de su famoso pariente Adolfo Alexander, y muchos se preguntan, bueno, ¿qué hacen estos tehuelches aquí en Buenos Aires? En una de las imágenes los vemos con su indumentaria tradicional y en la otra lo vemos vestido con un uniforme militar. Bueno, por entonces la Argentina está en la famosa guerra de la Triple Alianza y necesita tener el sur en paz, el sur tranquilo con los pueblos originarios. Entonces firma una serie de tratados con los pueblos de la Patagonia. Entre ellos este tratado con las tribus tehuelches, donde Casimiro Biguá es designado como jefe encargado del gobierno para resguardar las costas y el territorio de la Patagonia. La tranza más o menos era siempre así, ¿no? El gobierno se comprometía a darle caballos, alcohol, armamentos, y los tehuelches a levantar en sus toldos la bandera argentina, y en este caso en particular Casimiro Biguá se compromete a crear una colonia en el estrecho de Magallanes con la bandera argentina. Es bastante
anecdótico que la misma política utilizaba el gobierno de Chile, a tal punto que Casimiro Biguá en un momento fue capitán del ejército chileno y después teniente coronel del ejército argentino. Vamos a encontrar fotografías de Casimiro Biguá, varias aquí en Buenos Aires, y curiosamente una también en Montevideo, a la cual le pido a Abel, que ha sido protagonista, junto con otro querido amigo nuestro, de este hallazgo. Sí, a veces uno tiene sorpresas, ¿no? Yo colaboro con un anticuario que tiene un fuerte, digamos, perfil fotográfico, y de pronto aparece una fotografía de Casimiro Biguá que en el dorso dice de que fue tomada en Montevideo, en Uruguay, y todo indicaba de que esa información no era correcta, porque yo no tenía información de que Biguá había estado en la banda oriental. Pero empezamos a investigar y descubrimos que era cierto. O sea, Casimiro Biguá, después de los encuentros diplomáticos con Mitre, él vino con el comandante Luis Piedrabuena, y se fotografió Casimiro Biguá con su hija Juana en el estudio de Alexander en la calle Artes 37. Luego se traslada a Uruguay, a Montevideo, donde se radica por cierto tiempo y se toma estas fotografías en el estudio de Jowan, que era un retratista francés importante. Así que siempre la fotografía nos da sorpresas que no esperábamos. La presencia de Casimiro Biguá en Montevideo tiene alguna explicación, porque la vía de acceso de la Patagonia a Buenos Aires se hacía desde Malvinas, desde el territorio a Malvinas, y de Malvinas al puerto de Montevideo. Ahora vamos a compartir una imagen que es la fotografía más antigua que hay de Santa Cruz. Está realizada en el año 1868 por un anónimo fotógrafo y registra tehuelches en la isla Pavón, donde estaba la factoría de Luis Piedrabuena. Esta fotografía cumplió un rol muy importante, quizás como aquella fotografía de la casa de Tucumán, porque a partir de esta foto se pudo reconstruir ese monumento histórico. Como decía, la fotografía es una de las más antiguas de Santa Cruz y presenta algunos datos interesantes para hacer una relectura. Como podrán observar, hay un gaucho, un soldado armado, velando por la soberanía argentina, y los tehuelches comercializando en forma pacífica. Esta foto está indudablemente armada, es un momento en que estamos discutiendo la jurisdicción soberana en la Patagonia con la hermana República de Chile. Decíamos que no hay datos de fotógrafos, pero tampoco hay datos de las fotografías. Los datos fueron quemados en 1958 por la Prefectura Marítima de Carmen de Patagones, según denuncia el salesiano Raúl Altriagas en su libro Piedrabuena, Caballero del Mar. Bueno, esta es una historia repetida que se da muchas veces con los documentos fotográficos tan emparentados con nuestra historia. En el año 1774, un fotógrafo inglés, Peter Adams, que tenía como antecedentes haber acompañado al explorador David Livingstone en la búsqueda de la fuente del río Congo, en el África. Bueno, este fotógrafo se traslada después a Estados Unidos y de Estados Unidos recorre toda la costa de América hasta el sur de Chile. Al pasar por Valdivia y Santiago de Chile, dos importantes estudios, entre ellos el estudio Garreau, le encargan un álbum de imágenes indígenas. Bueno, a través de una embarcación del Estado de Chile, la fragata Aptao,
recorre Punta Arenas, el Estrecho de Magallanes, la factoría que vimos anteriormente, pero no aparecen indígenas, los indígenas no están. Entonces desembarca su pesado equipo ahí en esta factoría y se introduce en el interior de una Patagonia prácticamente inhabitada por blancos. Y ahí registra una serie de fotografías de indígenas en una región que se llama el Valle del Chalía, o el Valle de Sehuen, y registra tehuelches y también, como podemos ver en la foto, europeos a indiados, es decir, europeos que adaptaron la forma de vivir en la comunidad tehuelche. Ese álbum se publica años después en el diario Mercurio de Valparaíso, y curiosamente es bastante desconocido aquí en la Argentina. Nos permite mostrar muchísimas fotos de indígenas, realmente con su vestimenta, con sus toldos originales. Esta fotografía que estamos observando ahora tiene que ver también con nuestra historia y con la conquista del desierto. En junio de 1883, el cacique Pacífico, cacique Orqueque, remarco esto de Pacífico porque era un hombre que había con su comunidad colaborado muchísimo con las colonias del norte de la provincia de Santa Cruz, es tomado prisionero y llevado en calidad de tal a la ciudad de Buenos Aires. Son transportados con toda la familia en el puerto de Buenos Aires. Se los espera con bastante ansiedad porque la idea era poder repartir sus hijos, sus nietos, en las casas de las familias apoderadas, de familias importantes de Buenos Aires, como era la usanza de la época. Pero, como señala el doctor Larraín, esta remesa, dice, parece no ser distribuida como las anteriores gracias a la gestión que realizan Piedrabuena y Espur. Los diarios de la época, tanto La Nación como La Prensa, comienzan a presionar sobre la opinión pública diciendo, bueno, ¿cómo han detenido a este cacique que ha sido pacífico, que ha sido un amigo de la Argentina? Entonces, en las esferas del poder cambian el rótulo. De prisioneros de guerra pasan a ser huéspedes especiales del presidente Julio Argentino Roca. En esta foto estamos viendo la presencia del ejército argentino en la cercanía de Puerto Deseado. Bueno, Orqueque es paseado en tranvía por la ciudad, lo llevan a conocer los principales cafés de Buenos Aires, lo llevan al circo, pero una de sus máximas sorpresas cuando lo llevan al zoológico, porque ahí ve una avestruz africana y nunca había visto una avestruz de semejante tamaño. Lo llevan, como decía, a varios lugares de la ciudad para que se entretenga, y Orqueque se contagia acá de la pulmonía y muere. No tienen mejor idea, dado que era un hombre corpulento, que disecarlo y llevar sus huesos hacia el Museo de La Plata, pero en el transcurso se pierden los huesos, seguramente debe estar en manos de algún coleccionista privado. Lo cierto es que desaparece Orqueque, nunca más vuelve a la Patagonia, y tampoco esta remesa de su tribu, que quedan como prisioneros en Buenos Aires. Muerto Orqueque, no tienen mejor idea que realizarles una fotografía por iniciativa de Pegazzini. Aquí vamos a poder ver la cara de asustado que tienen los tehuelches en esta fotografía que
se realizan en Buenos Aires. En esta otra fotografía, bueno, lo que queda como resabio de la conquista, niñas y mujeres que en el mejor de los casos van a ser repartidas para que trabajen en los servicios de las casas pudientes de Buenos Aires. En Alemania, en 1878, es llevado una familia tehuelche para que forma parte de los circos que por entonces se realizaban allí y que forma parte de los espectáculos de Karl Hegenberg, que era digamos, el circo más importante de la época. Estos tehuelches van a ser exhibidos como curiosidades antropológicas y después devueltos en el vapor Cosmos junto con la carga a la ciudad de Punta Arenas. Esta otra fotografía corresponde a los Juegos Olímpicos que se realizan en Estados Unidos en 1904. Pero les quería leer algo a propósito de esto de los viajes que realizaron en forma obligatoria pueblos originarios de la Patagonia a Europa. El secuestro, rapto y desaparición de tehuelches se había iniciado con Hernando de Magallanes, con 2 nativos que querían mostrar en las cortes españolas. Los cautivos mueren de enfermedades en la desventura del primer viaje alrededor del mundo. Pero es en el siglo XIX y comienzo del XX que el nombre de la cultura occidental y la ciencia moderna son llevados a la fuerza o por engaños indígenas de la Patagonia y Tierra del Fuego para ser presentados en ferias, zoológicos humanos y exposiciones del viejo continente. Bueno, volvemos entonces a abril de 1904, cuando los medios de Estados Unidos, de San Luis, van a fotografiar a los gigantes de la Patagonia. Como decía, en esa oportunidad se realizan los terceros Juegos Olímpicos modernos, donde van a participar los blancos, bueno, en carrera, en boxeo, en atletismo, y paralelamente se hacen unos juegos paralelos de indígenas, donde los tehuelches van a compartir con Sioux y pueblos originarios del Asia y del África, también en destrezas como salto, tiro de lanza, envío de boleadoras. En esta foto, sacada ahí en 1904, observamos a 2 tehuelches con un pigmeo filipino. La muestra, esta, si bien tiene un carácter cultural, indudablemente las fotos y las postales más vendidas son aquellas donde se muestra los contrastes culturales y físicos entre los pueblos originarios de la Patagonia y los pueblos del resto del mundo. Esta foto pertenece a un personaje que se llama Mulato, que está retratado aquí con varios personajes de Punta Arenas, sobre el cual hemos hecho un libro que esperamos que próximamente lo podamos compartir también con ustedes. Y es un personaje muy interesante porque ante la dicotomía de civilización o barbarie, este hombre plantea otra alternativa. Se da cuenta que el avance de la ganadería les va dejando sin tierra a los tehuelches para su subsistencia. Entonces le pide al gobernador de Punta Arenas un espacio para tener una estancia. Y bueno, llega a tener una estancia en la cual va a tener su ganado, va a tener marca, va a criar ovejas, va a tener caballos que va a comercializar con el caserío de Río Gallegos y también
de Punta Arenas, y va a llegar a tener empleados en la crianza de sus animales a gringos y criollos. Pero Mulato tiene la desgracia de tener su estancia sobre un territorio muy rico en aguadas, en fértiles pastos, y es tal grande la presión de los ganaderos ingleses en la Patagonia, que según denuncia un salesiano, hay corrupción y lo terminan desalojando. Existe en el devenir de la fotografía de los pueblos originarios de la Patagonia austral dos etapas con relación a la imagen. Una primera etapa, como decíamos, donde se construye la imagen del indio bueno, donde el indígena es defensor de la naturaleza, y después una etapa negativa a través de la imagen, también sobre el indígena, que se presenta como un estorbo para el progreso y un estorbo para el desarrollo de la ganadería. Afianzado, entonces, por un lado, el desarrollo de la economía y la presencia de autoridades en la Patagonia, el indio va a ser un estorbo y la fotografía se va a encargar de mostrar eso. Fundamentalmente la fotografía va a reforzar la epopeya colonizadora y va a tratar de evitar, de captar, como decíamos antes, el desalojo. La imagen, como decíamos antes, durante estos 100 años fue testigo y protagonista de toda esta transformación política, social y cultural que padecieron los pueblos originarios, y donde siempre la imagen respondió a una estética y a una ideología. Sin embargo, el documento fotográfico, a pesar de ser otra la intencionalidad del fotógrafo, ve más de lo que ve el fotógrafo. Y en esa fotografía quedan pequeñas rendijas a través de las cuales se filtra la realidad histórica, y bueno, nosotros los invitamos a recorrer la muestra y ayudarnos a descubrir esas otra mirada que nos permite la historia a través de la fotografía. Muchísimas gracias. Un honor poder compartir esta mesa con Abel, que ha sido para nosotros, para mí, en la forma personal, es como Bielsa, como estar charlando con Bielsa. Pero en la realidad es un honor, porque muchos de los que nos hemos iniciado en la investigación de la fotografía hemos sido llevados de la mano de Abel. Así que, si me permiten, le voy a dar un abrazo y pido un aplauso por él.